Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Buenas tardes, profe. Ya, gracias. A ver, vamos a comenzar. Voy a compartir la pantalla. Mm, Ya. Pueden ver la diapositiva, ¿no? Ya, chévere, gracias. Entonces, vamos a, vamos a continuar entonces, en este caso, con la historia de la filosofía occidental, ¿no? Y vamos a ver esta parte que está dedicada ya a la filosofía del siglo XIX, ¿no? Ya nos ubicamos en el siglo XIX, ya prácticamente ya para entrar a lo que es la filosofía contemporánea, ¿no? Que es la filosofía del siglo XX. Y aquí vamos a ver dos corrientes importantes, el positivismo de Augusto Comte y el famoso materialismo histórico de Marx. ¿Okay? Vamos a continuar. Pues vamos a ver de Marx, de Karl Marx. Perdón, ahorita de Augusto Comte. Miren, para entender la filosofía de Augusto Comte, ¿no? Que fue un filósofo francés, incluso fue discípulo de Saint-Simon, incluso estudió en la Escuela Politécnica de París, y por su planteamiento filosófico del positivismo, es considerado pues fundador de la sociología. Por eso, no te olvides en el examen, si te preguntan quién es el fundador de la sociología, el fundador de la sociología es Augusto Comte. Pero otra cosa que te pregunten, por ejemplo, ¿cuál es el padre de la sociología? El padre de la sociología es Max Weber, el alemán Max Weber, ¿no? O como dicen por ahí, Max Weber, ¿no? Ese es el famoso padre de la sociología. Pero el fundador es Augusto Comte, ¿no? Y Augusto Comte tiene dos obras importantes, que son el curso de filosofía positiva y el discurso sobre el espíritu positivo, ¿no? Ahora, para entender el positivismo de Comte, hay que entender el contexto histórico del siglo XIX. Hay que entender el contexto histórico del siglo XIX. ¿Por qué? Porque a raíz de ese contexto es que Augusto Comte plantea toda su posición filosófica que se llama el positivismo. El contexto histórico del siglo XIX que nos interesa rescatar para entender a Comte es básicamente el ámbito científico y tecnológico que se desarrollaba en el siglo XIX. Repito, el ámbito científico y tecnológico del siglo XIX nos interesa muchísimo para entender el famoso positivismo de Augusto Comte. En este siglo XIX, lo que sucede, lo que ocurre en el ámbito científico y tecnológico es que aparecen dos revoluciones importantes, y no son revoluciones políticas ni sociales, son revoluciones tecnológicas, porque aparecen la primera y la segunda revolución industrial. Aparecen esta primera y segunda revolución industrial. Son importantísimos porque en estas dos revoluciones, por ejemplo, en la primera revolución aparece, por ejemplo, la máquina a vapor, la locomotora. En la segunda revolución industrial aparece la electricidad, el telégrafo, ¿no? El teléfono, la energía eléctrica, el automóvil incluso. ¿Qué había sucedido con esto? Es que la ciencia moderna, que comienza a despegar con los trabajos de Galileo,
logra su máximo desarrollo en el siglo XVIII. En el siglo XVIII con Newton, con Sir Isaac Newton, con su famosa física clásica. Y ese conocimiento científico que se desarrolla en la física sobre todo, trae como consecuencia una aplicación práctica que se va a dar principalmente en el siglo XIX. En otras palabras, lo que les quiero decir es que todo ese conocimiento científico que se vino desarrollando desde Galileo hasta Newton, y ahí es donde alcanza su mayor desarrollo, ese conocimiento científico se aprovecha, se usa, pero ya para beneficiar al ser humano. Por eso aparece la máquina a vapor, la locomotora, la electricidad, el telégrafo, el teléfono, incluso el automóvil, ¿no? Es decir, el hombre comienza a disfrutar, las sociedades de esta época comienzan a disfrutar de estos avances tecnológicos, que son producto del desarrollo de la ciencia. Y eso cambia totalmente la perspectiva del mundo, porque ya, por ejemplo, van a poder quedarse mucho más horas despiertos porque ya cuentan con electricidad, ¿no? Con energía eléctrica para poderse quedar unas horas más tarde, ya no simplemente con velas, ¿no? Incluso ya se pueden movilizar mucho más rápido que con carretas, ¿no? Porque ya está la locomotora, la máquina a vapor, el automóvil. También ya se puede hacer una comunicación a distancia, ¿no? Antes era el cartero, cumplía un papel fundamental, pero ahora con el surgimiento del telégrafo y el teléfono, la comunicación es mucho más rápida y eficiente. Entonces hay todo un cambio de visión en el mundo, hay un cambio en el hombre y en la sociedad, lo que va a rescatar esta famosa idea Comte de progreso, ¿no? De cómo el desarrollo tecnológico hace que el hombre y la sociedad progresen. Miren, incluso en el ámbito estrictamente científico, en este siglo XIX, aparece una nueva teoría que va a cambiar también la visión del mundo, que va a cambiar incluso la visión que se tenía sobre los seres humanos. ¿Por qué? Porque aparece en esta época la famosa teoría de la evolución de Darwin. En 1859, sí, pues en 1859 es publicado por primera vez El origen de las especies de Charles Darwin. Y ese es todo un cambio radical porque termina por refutar el famoso creacionismo, ¿no? Hasta esa época se pensaba que el ser humano era creado a la imagen y semejanza de Jesucristo Superstar, ¿no? Y Darwin nos da una nueva visión de que más bien es producto de la evolución, ¿no? Producto de la selección natural, ¿no? Donde el más apto es el que sobrevive, ¿no? Esa teoría también es muy marcada, influye mucho en el siglo XIX, ¿no? Incluso otro pensador que también es positivista, como este filósofo inglés llamado Herbert Spencer, desarrolla un positivismo, pero a esa idea de progreso le añade la idea de la evolución, ¿no? Propia de la teoría de Darwin, ¿no? Entonces, en ese contexto histórico es que se desarrolla el positivismo de Comte. Él va a darse cuenta que el progreso social, de que el progreso de la sociedad, sí y solo sí, es gracias al desarrollo científico y tecnológico. No hay otro. Y por eso se va a dar cuenta que enunciados metafísicos o teorías metafísicas no sirven, pues, para el desarrollo social y el desarrollo del hombre, sino solamente el conocimiento científico. Esa es la razón por la cual el positivismo de Comte parte de la demostración de leyes y teorías científicas. Ese es su carácter positivo, como él lo llamaba. El positivismo parte de la demostración de leyes y teorías científicas. Por eso el positivismo de Comte no inicia de la demostración de conceptos que no existen. No demuestra el positivismo de Comte inexistencias.
cuando se refiere a este punto, obviamente no busca demostrar ideas metafísicas, como el alma, la sustancia o Jesucristo superstar, ¿no? Él más bien se dedica a demostrar la importancia de las leyes y las teorías científicas porque son aquellas que van a provocar el famoso progreso social, ¿no? Es decir, todo este desarrollo tecnológico y científico de la ciencia moderna, desde Galileo hasta Newton, pues Comte se da cuenta que ese conocimiento científico puede solucionar tranquilamente los problemas de la humanidad, puede solucionar los problemas de la sociedad, ¿no? Tiene una gran importancia, es muy útil para Comte. Y claro, ¿no? Él va a establecer pues una jerarquía de ciencias que la va a llamar como ciencias positivas, que van a ser aquellas ciencias que van a literalmente con su conocimiento a reorganizar la sociedad, ¿no? A mejorar la sociedad. ¿Okay? Entonces, ahora sí podemos hablar tranquilamente de las características del positivismo de Comte. Vamos a hablar entonces de las características del positivismo de Comte. Profe, si me preguntan cuál sería la primera característica del positivismo de Comte, la primera característica pues del positivismo de Comte, podemos decir, por ejemplo, y se desprende de aquello que les acabo de decir, es que para Comte el único conocimiento válido, el único conocimiento correcto para que la sociedad progrese, ¿cuál es? A ver, si en tu examen del domingo te preguntan cuál es el único conocimiento válido, correcto para Comte, para que la sociedad progrese, para que la situación del hombre mejore, ¿cuál es ese único conocimiento? ¿Cuál vendría a ser? ¿La metafísica? No, nada que ver con la metafísica. Vendría a ser, por ejemplo, la ciencia. Para Comte, la ciencia es el único conocimiento válido. Y es el único conocimiento válido porque la ciencia estudia solo hechos que pueden ser observados y experimentados. Repito, para Comte la ciencia es el único conocimiento válido porque es la única ciencia, porque la ciencia es la única que estudia solamente hechos que se pueden observar, que se pueden experimentar, es decir, que yo lo puedo verificar, que yo lo puedo comprobar con un método científico. Por eso ese conocimiento va a ser muy útil para mejorar la situación del hombre y sobre todo de la humanidad. Por eso no lo olviden, la primera característica del positivismo de Comte es que la ciencia, claro, la ciencia es el único conocimiento válido para el hombre, ¿no? Es la que trae progreso, ¿no? Social. De eso se desprende otra segunda característica. De esto se desprende una segunda característica, que es la consecuencia de lo anterior. Si Comte asume, ¿no? Si Comte asume como único conocimiento válido el conocimiento de la ciencia, es el único que trae progreso para el hombre, entonces la consecuencia es que todas las teorías metafísicas o que todas las ideas metafísicas son conocimientos, ¿no? O son ideas que no se pueden experimentar en la realidad. Y como no se pueden experimentar en la realidad, pues no sirven para el progreso social, no sirven para solucionar los problemas del hombre en la sociedad. Por eso la metafísica, para Comte, más bien viene a ser una especie de obstáculo, ¿no? Una especie de obstáculo para la investigación de la ciencia positiva o de las ciencias positivas. Por eso la segunda característica, muchachos, de Augusto Comte sería una aversión, un rechazo contra la metafísica, un rechazo contra las ideas metafísicas. Para Comte, como les digo, son conocimientos que no se pueden experimentar, no se pueden verificar en la experiencia, no se pueden verificar en la realidad, y como tal, no representan ningún aporte significativo, útil, sobre todo para el desarrollo social. Más bien, por la visión de Comte, más bien representan un mero obstáculo, ¿no? La tercera característica
que también se desprende de estas dos anteriores, es que Comte se da cuenta, como les decía, que el desarrollo de la ciencia moderna, que el desarrollo de la ciencia moderna de Newton ha traído ¿qué cosa? Muchos beneficios, tanto al hombre como a la sociedad, y ha hecho que la sociedad mejore. Y eso de que la condición humana y la sociedad mejore es lo que Comte llama la idea de progreso, la famosa idea de progreso. Por eso, la otra característica, la tercera característica es que el desarrollo científico o el desarrollo del conocimiento científico, el desarrollo del conocimiento científico lleva al famoso progreso social, al mejoramiento constante y gradual de la sociedad. ¿Y por qué? Porque nos permite solucionar los problemas que hay ahí. Nos permite solucionar los problemas sociales y los problemas de la condición humana. Esa es la otra característica. Por eso no olvides, son tres características. Comte confía en el conocimiento científico. Es el único válido, el único correcto. 3, por ende, hay un rechazo a ideas metafísicas, porque no son experimentables. No lo puedo verificar en la realidad. Más bien son un obstáculo. Y tercero, el conocimiento científico provoca un progreso social, un mejoramiento constante del hombre y de la sociedad. Esa es la tercera característica. Ahora, se dan cuenta que el conocimiento científico tiene un rol fundamental, el de lograr, el de conseguir el progreso social. Por eso, él va a identificar un grupo de ciencias, él se va a dar cuenta que para este conocimiento científico hay un grupo de ciencias que las estudian. Y este grupo de ciencias que estudian el conocimiento científico, este grupo de ciencias que estudian el conocimiento científico, son lo que él llamó las ciencias positivas. Y de todo ese grupo de ciencias, positivas, la reina de todas las ciencias, para Comte viene a ser, por ejemplo, la sociología, la famosa sociología. Entonces vamos ahora sí a explicar la clasificación de las ciencias que hace Augusto Comte. Entonces, como nos hemos dado cuenta, la ciencia para Comte, o lo que llamamos conocimiento científico, trae como consecuencia mucho progreso social, soluciona los problemas del hombre. Por eso la característica que Comte le da a la ciencia es que es muy útil, o que debe ser muy útil para lograr el progreso social, para lograr el desarrollo del hombre y la sociedad. Pero ese conocimiento científico tiene que ser estudiado por un grupo de ciencias. Y ese grupo de ciencias que Comte llama ciencias positivas son estas de acá. Estas de acá. Y comenzamos, por ejemplo, con la matemática, que sería la base de este grupo de ciencias positivas. ¿Por qué? Porque Comte está influenciado por la ciencia moderna. Así como Galileo afirmó en su famoso texto Los diálogos acerca de los dos máximos sistemas del mundo, donde afirmó ahí que si yo quiero conocer la realidad, tengo que saber matemática y no religión, porque todas las cosas que están en la naturaleza tienen forma geométrica. Para eso entonces debo saber matemática, no religión. Por esa razón, Comte asimila la matemática como la base de las ciencias positivas. Va a estar encargada, pues, ¿no?, de que mediante los números poder entender las leyes, las teorías de la naturaleza. Sobre la matemática, Comte pone a un grupo de ciencias, pero que tienen como objeto de estudio objetos totalmente inorgánicos, materiales, como por ejemplo la astronomía, la física y la química. Y sobre estas ciencias
que estudian objetos inorgánicos, materiales como la astronomía, la física y la química, se encuentra aquel grupo de ciencias que ya estudian objetos orgánicos, como por ejemplo la vida. Ahí está, por ejemplo, la famosa biología, que estudia el fenómeno de la vida. Pero sobre la base de la biología, que estudia objetos orgánicos con vida, está la reina de todas las ciencias, que es la biología. Perdón, la sociología. La sociología es la ciencia que va a estudiar al hombre, la sociedad, la moral, y que se va a encargar de coordinar y ordenar todas las demás ciencias. Esa ciencia es la famosa sociología, o también, como lo llama, como ven acá, sociología o la física social. Por eso cuando en el examen les pregunten, para Comte, ¿qué es la física social? La física social para Comte no es otra cosa que la famosa sociología. La sociología, como les decía, para Comte es la ciencia de la sociedad. Es la ciencia que estudia la sociedad y al ser humano. Y es la ciencia que coordina a todo ese grupo de ciencias que les mostré, desde la matemática, astronomía, física, química y biología. ¿Mm? Y por ende, como coordina con todas estas otras ciencias, para Comte, la sociología, por esa razón, es la ciencia más compleja de todas, la más, y además la más dependiente, pues, ¿no? Pues porque está sobre la base de las demás ciencias. Pero además de eso, Comte en esta parte hace una distinción. Él se da cuenta que la sociología, pues, es aquella ciencia que estudia, ¿no?, a la sociedad, al hombre, ¿no?, los problemas morales en el hombre, etcétera, etcétera. Pero esta física social o sociología, para Comte, se divide en dos disciplinas. Se divide en dos disciplinas o en dos subciencias, que son estas de acá. La estática social y la dinámica social. Profe, ¿qué va a estudiar la estática social? La estática social va a estudiar la acción social, es decir, todas las condiciones existentes que existen en las sociedades para garantizar el orden. Repito, la estática social es aquella ciencia que depende de la sociología o aquella subdisciplina de la sociología que va a estudiar mejor la acción social, que va a estudiar todos los factores o todas las condiciones que hay en la sociedad para garantizar el orden en ella. En cambio, la dinámica social, la famosa dinámica social, es aquella disciplina que va a estudiar el famoso cambio social, es decir, aquello que va a traer el progreso social. Por eso se va a encargar de estudiar, se va a dedicar a estudiar las leyes, ¿no?, que permiten el desarrollo, y el cambio en la sociedad. Repito, la dinámica social va a tener como fin estudiar las leyes que posibilitan el desarrollo, el cambio en la sociedad. Es decir, como consecuencia de eso, todo aquello que puede traer progreso, todo aquello que puede traer progreso. Por eso no olvides, la estática social se encarga de estudiar todo lo que tiene que ver con el orden social y la dinámica social estudia todo aquello que tiene que ver con el progreso social. En eso consiste la famosa sociología o física social. Y para explicar, ¿no?, cómo el conocimiento científico progresa de lo más básico hasta el conocimiento mismo, que es el conocimiento científico, que es aquel que trae el orden y el progreso, Augusto Comte va a plantear por ello su famosa ley de los tres estadios, ¿no? De los tres estadios, ¿no? O por ahí decían los tres estadios, ¿no? Nacional, Matute y Monumental, ¿no? Pero no nos referimos a los tres estadios, ¿no? Ni Nacional, ni Matute, ni Monumental, sino a los tres estadios que reflejan, o mejor dicho, en esta parte,
Comte estudia la historia de la humanidad, ¿no? Cómo la historia de la humanidad progresa a través de tres estadios conocidos como los de acá: teológico, metafísico y positivo, ¿no? El progreso del conocimiento científico es aquel que ha determinado, pues, el desarrollo de estos tres estadios. Y se han dado cuenta, en esta diapositiva, en esta diapositiva hay un error. ¿Alguien se ha dado cuenta del error de la diapositiva? A ver. ¿Cuál es el error de la diapositiva? ¿Se han dado cuenta? ¿Cuál es el error de la diapositiva? ¿No se dan cuenta? Creo que ni se dan cuenta del error de la diapositiva. El error de la diapositiva se encuentra acá. ¿No ven la diapositiva, muchachos? ¿Sí lo ven? ¿Ven la diapositiva o qué están viendo? El resto sí ve, Ángel, el resto sí ve la diapositiva. Miren, el error está acá. Esta parte, este cuadrito tenía que ir acá, al lado de Newton. Y este cuadrito de acá tenía que ir acá abajo, al lado de Zeus. ¿Ya ves? ¿Se dieron cuenta? ¿No ves? Hay un error de la coordinadora, ¿no? Eso le pasa a la coordinadora por estar de enamorada con su profesor de historia. ¿No? Este cuadrito de acá tenía que ir acá arriba y este otro acá abajo. Entonces, miren, les voy a explicar la ley de los tres estadios. La ley de los tres estadios, como les decía, grafica, ¿no?, ese desarrollo del conocimiento científico, ¿no? Cómo el conocimiento progresa y de ser un conocimiento muy básico, muy superficial, llega a convertirse en tal, ¿no? Es decir, en el conocimiento científico, ¿no? Y todo esto comienza en el famoso estadio teológico. El estadio teológico, también conocido como estadio religioso o ficticio. Recuerden, el estadio teológico también se conoce como estadio religioso o ficticio. Y en este estadio, el conocimiento, o mejor dicho, en este estadio religioso, como conocimiento, prima la imaginación. En este momento, en el estadio teológico, el tipo de conocimiento que prima es el conocimiento basado en la imaginación. Y obviamente se manifiesta a través de ¿qué? Se manifiesta a través de creencias religiosas, a través de la religión. Por eso en este estadio teológico o religioso, cuando se busca explicar, cuando se busca comprender los fenómenos, ¿no? Cuando se buscan las causas de los fenómenos, las causas de los procesos, se recurren a explicaciones sobrenaturales, ¿no? Es decir, fue Diosito, fue Zeus, fue la Virgen, etcétera, etcétera. Son explicaciones sobrenaturales, ¿no? Incluso el mismo Comte en esta parte sostiene que como que hay tres etapas también dentro del estadio teológico, porque como son explicaciones sobrenaturales, dice que en un primer momento, dentro del estadio teológico, hubo un momento fetichista. ¿Por qué, profe? Porque en este momento fetichista, los seres humanos buscaban explicar los fenómenos naturales con objetos sagrados o con símbolos sagrados, ¿no? El tótem, ¿no? El puma, el jaguar, el rayo, el trueno, la lluvia, etcétera, etcétera. Con objetos sobrenaturales, con objetos sagrados, entre comillas, buscaban explicar los fenómenos de la naturaleza. Pero ya cuando pasamos a un momento politeísta, ahí es donde entra a tallar la mitología.
sobre todo, por ejemplo, la mitología griega, que explica ese paso del caos al cosmos, pero mediante dioses, con la participación activa de muchos dioses, ¿no? Como Zeus, Atenea, Afrodita, ¿no? Prometeo, etcétera, toda esa gente, ¿no? Sin embargo, hay otro momento ya mucho más superior, porque ya no se basa en la explicación de distintos dioses, ¿no? Sería usando toda una mitología, sino más bien basado estrictamente en lo que sería el monoteísmo, ¿no? Donde todo se explica a raíz de la comprensión de lo que fue Jesucristo Superstar. Ese es el famoso monoteísmo. Pero como se dan cuenta, todas las explicaciones acá están subordinadas a explicaciones sobrenaturales. Pero ¿qué dice Comte? El conocimiento progresa. Y de ese conocimiento religioso pasamos a un conocimiento metafísico, filosófico o abstracto. Y en ese estadio metafísico, filosófico o abstracto, el tipo de conocimiento que prima en este caso la especulación filosófica. Y esa especulación filosófica se manifiesta, se expresa en sistemas filosóficos, en teorías filosóficas. Por eso cuando en este caso se busca explicar la causa, la razón de los fenómenos de la naturaleza, la causa que se da es un principio metafísico basado en la mera especulación. Por eso en este caso, ejemplos de estadio metafísico son todas las teorías filosóficas. Son todas las teorías filosóficas que se han usado para explicar la naturaleza. Por ejemplo, la teoría de las ideas de Platón, la teoría de la reminiscencia de Platón, ¿no? La metafísica de Kant, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O también el agua de Tales de Mileto, ¿no? El fuego de Heráclito. Todas esas ideas son principios metafísicos, son ideas metafísicas que sirven para explicar en este momento los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Para responder que esos son sus causas de los fenómenos de la naturaleza. Sin embargo, como te dice, el conocimiento sigue evolucionando y pasamos a un estadio positivo, que sería el último. Y en el estadio positivo científico, el tipo de conocimiento que prima, en este caso, la observación y la experimentación. Pero esa observación y experimentación se manifiesta, se expresa en el conocimiento científico. Por eso ya en este estadio último, positivo científico, cuando ya se busca explicar los fenómenos, los procesos de la realidad, ya se explican mediante leyes y teorías científicas. Mediante leyes y teorías científicas. Es el último estadio para Comte. Y por último tenemos lo que tiene que ver con la religión positiva. Miren, Comte en su vida personal, ya en la época de su adultez, sufrió de muchas crisis emocionales, ¿no? Así como esas crisis emocionales que tenías cuando no ingresabas a la uni por admisión ni por la CEPRE el año pasado, igualito, ¿no? Comte entraba en crisis, ¿no? Tenía muchas crisis emocionales, lamentablemente no se trató adecuadamente y desembocó en un cuadro de esquizofrenia, ¿no? Es decir, en los últimos años de su vida, Comte estuvo esquizofrénico, estuvo literalmente loco, demente. Y es en ese contexto, y es en esa situación, lamentablemente, que Comte escribe o propone una religión positiva. Porque si se dan cuenta, cuando les vine explicando al inicio, el positivismo de Comte sostiene, o Comte sostiene que hay un rechazo a la metafísica, un rechazo a ideas metafísicas, que las considera incluso como un obstáculo. Pero en este caso está planteando una idea totalmente vinculada con la religión, que está vinculada con la metafísica.
Y eso se comprende, se entiende porque estamos ya en una etapa donde él estaba quemado, loco, así como tu profe de economía. Pero claro, ¿no? El tipo de religión que plantea en este caso Comte no es una religión, pues, eh, mística, ¿no? Sobrenatural, ¿no? Sino es más bien una religión secular, ¿no? Laica, ¿no? Porque va a proponer como divinidad, como Dios, no a Jesucristo superstar, sino más bien a la famosa humanidad. La divinidad que tenemos ahora va a ser la famosa humanidad, lo que él lo va a llamar con el nombre del gran ser, ¿no? Incluso los dogmas que supuestamente rigen a esta religión positiva serían básicamente dos. Toda la filosofía positiva, toda la filosofía positiva que él plantea, es decir, todo su positivismo, pero más sumado con las leyes y las teorías científicas. Eso es los dogmas que plantearía esta religión positiva, ¿no? Y claro, ¿no? Tienen como finalidad, pues, esta religión positiva también, ¿no? Lograr este progreso social, ¿no? Pero hace hincapié mucho, pues, en el amor del prójimo en la sociedad, ¿no? Pero como les dije, esta etapa de la religión positiva la desarrolla, lamentablemente, cuando Comte ya estaba loco, ¿no? Estaba literalmente quemado. Pero bueno, esas son las ideas filosóficas del positivismo de Comte. Vamos ahora sí con el otro más importante, que es Karl Marx, ¿no? Karl Marx. ¿No? Miren, para entender, para entender a Karl Marx y sobre todo su materialismo histórico, hay que entender, como les dije al inicio, el contexto histórico del siglo XIX. Y el contexto histórico del siglo XIX está caracterizado porque la burguesía, esa nueva clase social que apareció en el Renacimiento, que fue consolidando poco a poco su poder económico, pero que en el siglo XVIII logra el poder político con las famosas revoluciones, como la Revolución Francesa y la norteamericana, llega al poder, toma el poder político y es quien gobierna. Incluso hay casos, eso lo habrá contado tu profesor, tu alcohólico profesor de historia, hay momentos en que donde no se llega a derrocar al rey, pero se llega a un acuerdo, ¿no? Se llega a un pacto con la monarquía y se establecen pues estados monárquicos parlamentarios. En esos estados monárquicos parlamentarios, como Inglaterra, como en el Reino Unido, el rey reina, pero no gobierna. Es decir, hay un acuerdo, ¿no? Ya, tú reinas, tienes todos tus beneficios, tus derechos, pero somos nosotros los burgueses los que... Ya, me llegó un mensaje. Y hay un mensaje ahí, han visto en el chat, hay un mensaje de que, por favor, ¿no? Para la práctica de mañana lean las instrucciones que se encuentran en su aula virtual. Repito, ¿no? Acá llega un mensaje, si han visto en el chat, para mañana, que tienen su práctica, revisen su aula virtual, ¿no? Revisen su correo, si no está en el correo, revisen en el spam del correo, porque ahí han llegado las instrucciones para su práctica de mañana. Ya, pero como les decía, continuando con Karl Marx, en esta época del siglo XIX, la burguesía ya toma el poder político, incluso llega a un pacto con la monarquía, ¿no? Por eso se dice en países como el Reino Unido que el rey reina, pero no gobierna. Quien gobierna en este caso son los burgueses. Pero además de eso, ya consolidado
la burguesía económica y políticamente, la burguesía impone a partir de ahora totalmente un nuevo sistema económico. Y el nuevo sistema económico que propone en este caso la burguesía es el famoso sistema económico capitalista. Impone el famoso sistema capitalista. Y para esto, los burgueses van a regir este sistema capitalista, como te dice tu vago profesor de economía, por la famosa idea de la oferta y la demanda. Entonces, para que fluya esta idea de la oferta y la demanda, de que se puedan satisfacer la demanda de mucha gente, de muchos individuos, tienen que obviamente producir en masa, producir en cantidad, no en 2, 3 pares de zapatillas, por ejemplo, sino cientos y cientos y cientos de pares de zapatillas, porque la idea que tienen ellos, los burgueses, es satisfacer la demanda de todos los consumidores, de todos los compradores, digamos así. Entonces, no tengo que crear, pues, ni un par ni 2 pares de zapatillas. Tengo que crear, confeccionar cientos y miles de pares de zapatillas para poder vender en el mercado. Esa fue la razón por la cual los burgueses, a partir del siglo XIX, en las grandes ciudades, construyeron grandes fábricas, grandes industrias, donde van a necesitar mano de obra barata. ¿Y dónde van a conseguir, perdón, mano de obra barata? ¿En los profesores de la CEPRE? Por supuesto. Por eso ahí los profesores de la CEPRE van a trabajar en estas fábricas, en estas industrias capitalistas, para producir en cantidad, en masa, en cientos, miles de productos. No uno ni dos, sino miles y miles de productos. Por eso, en este contexto que aparecen las fábricas capitalistas, no había, por ejemplo, no existían derechos laborales. Por eso, si yo trabajaba en esta fábrica, podía trabajar 15, 16, 18 horas diarias. Y si yo me enfermaba, o llegaba tarde, o no llegaba a trabajar por el tráfico, qué sé yo, me botaban y conseguían otro obrero, otro trabajador, que incluso cobraba menos, e inmediatamente comenzaba a trabajar. Es decir, no había derechos laborales. Incluso trabajaban hombres, mujeres, niños y ancianos. Todos trabajaban, hombres, mujeres, niños y ancianos, 14, 15, 16, 18 horas diarias. Y eran tratados de manera deshumana, ¿no? Porque algunos de estos rezagos de cómo fue el capitalismo en su inicio, en el siglo XIX, se han visto últimamente, pues en estas últimas décadas. De que, por ejemplo, no sé si vieron la noticia, ya hace algunos años atrás, de que algunos supermercados en el país, en fechas importantes como festivas, para que sus cajeros o cajeras puedan seguir cobrando sin parar y así la gente pueda comprar más cosas y no detenerse, obligaban, ¿no?, a los cajeros, a las cajeras, a trabajar con pañales para que no tengan la necesidad de ir al baño inmediatamente. Eso mismo sucedía en el siglo XIX, porque todos los trabajadores, incluidos hombres, mujeres, niños, ancianos, eran explotados de manera deshumana. Trabajaban literalmente hasta morir. Hombres, mujeres, niños, ancianos, literalmente trabajaban hasta morir en esas fábricas. Y eso fue lo que vio Marx en su vida, porque incluso Engels lo invita a Inglaterra, él era británico, lo invitó a Inglaterra una temporada, y es ahí donde Marx ve esas condiciones deshumanas en las que trabajaban los obreros, ¿no? Donde producían cientos, miles y miles y miles de productos para satisfacer esa famosa demanda de la oferta y la demanda, para que así todos los
compradores o consumidores puedan seguir comprando y seguir comprando, ¿no? En ese contexto de desigualdad social es que Marx plantea su famoso materialismo histórico, ¿no? Y hablando del materialismo histórico, las dos obras fundamentales de Marx son el Manifiesto Comunista y el Capital, principalmente, ¿no? Incluso en esos dos textos se ve la influencia de Hegel, ¿no? Él asume la influencia de Hegel, sobre todo refiriéndose, ¿no?, a esta idea de la dialéctica, ¿no? Él considera que todo en la historia, en la sociedad, avanza de manera dialéctica, va a sostener Marx, ¿no? Pero miren, vamos con esta idea del materialismo histórico. Profe, ¿qué es el materialismo histórico? El materialismo histórico es la teoría filosófica que plantea Marx. Y esta teoría filosófica que planteó Marx consiste, o hizo, mejor dicho, un análisis, una interpretación, una explicación, mejor dicho, del desarrollo histórico del hombre en la sociedad. Él asume, ¿no?, nuestro amigo Marx, que ese desarrollo, ¿no?, del hombre en la sociedad ha pasado por varias etapas, ¿no? En una primera etapa en la sociedad, es decir, en el materialismo histórico, como les decía, hace un análisis de la sociedad, desde donde aparece el hombre, es decir, desde el surgimiento del ser humano hasta la época del siglo XIX. Y Marx dice, al inicio había un comunismo primitivo. Es decir, antes que surjan las sociedades, había un comunismo primitivo, ¿no?, donde había un trabajo colectivo, no había desigualdad, pero ya cuando surge la sociedad, ya aparece la famosa explotación de clase, dice Marx, porque el primer tipo de sociedad que aparece para Marx es el famoso esclavismo. Y ahí la lucha antagónica entre las dos clases sociales va a ser entre el amo y el esclavo. Pero luego vamos a pasar a una sociedad feudal, el famoso feudalismo. Y ahí también va a haber dos clases sociales antagónicas, el señor feudal y el siervo. Pero seguimos pasando, seguimos, como diría Spencer, seguimos evolucionando y del feudalismo pasamos al famoso capitalismo del siglo XIX, donde va a haber una lucha antagónica entre dos bandos. ¿Quiénes son? ¿Trinchera Norte y Comando Sur? ¿O Juventud Rosada con Extremo Celeste? No, entre la burguesía y el proletariado. Y el proletariado. Ese análisis lo hace el materialismo histórico. Analiza que en cada sociedad tiene una estructura económica. Marx en el materialismo histórico dice, toda sociedad tiene una estructura económica. Desde el esclavismo, feudalismo, capitalismo, todas tienen una estructura económica. Y esa estructura económica es lo que determina la manera de pensar, la manera de razonar entre los seres humanos. ¿Por qué? Por lo siguiente. Él va a decir que la base de la sociedad es una base económica. La base de la sociedad es una base económica. Ahí es donde se ven los modos de producción. Modos de producción esclavista, feudal, capitalista, ¿no? En esos modos de producción es importante, pues, las materias primas, ¿no? El mar, el agua, los bosques, los minerales, pero también las herramientas, las máquinas y la mano de obra de los seres humanos, ¿no? Pero cuando estamos, por ejemplo, en un modo de producción capitalista, si estamos en un modo de producción capitalista, eso quiere decir que estamos en un sistema económico capitalista. Pero ese modo, ese sistema económico capitalista determina la famosa ideología. Es decir, determina nuestra manera de cómo concebir, de cómo pensar la cultura, la religión, la educación, la política, la ciencia, la medicina, todo. El arte, todo. Profe, ¿cómo es eso? No entiendo cómo la base económica puede determinar la manera de pensar de nosotros, de cómo yo puedo pensar
la filosofía, la ciencia, la religión, el arte, el cine, el teatro, etcétera. De la siguiente manera. Cuando tú, por ejemplo, hace como 5 CEPRES atrás, o 6 CEPRES atrás, o 8 CEPRES atrás, le dijiste a tu papá, papá, ya acabé el colegio, ahora quiero estudiar ingeniería civil en la uni, me voy a presentar a la CEPRE uni y la voy a hacer, aunque me tome pasar 8 o 10 CEPRES, pero voy a ser ingeniero civil de la uni. ¿Tu papá qué hizo? Te felicitó, dijo, está bien, hijo, muy bien, vas a ser un gran ingeniero. ¿Y por qué? Porque vas a ganar mucho dinero. Te vas a tener tu departamento, tu carro último modelo, te vas a casar con la profesora de literatura, te vas a ir de viaje, te vas a comprar tu ropa, te marca todo eso. Es decir, si tú elegías, por ejemplo, no, papá, yo no quiero ser ingeniero como tú, quiero estudiar literatura, quiero estudiar arte, quiero estudiar música, ¿tu papá qué hace? Literalmente te bota de la casa, porque son carreras no lucrativas, son carreras que no aportan al sistema económico capitalista, es decir, no se venden, no se compran. Por eso Marx decía, la base económica siempre determina la manera de pensar. Por eso tú elegiste estudiar ingeniería, o tus amigos medicina, etcétera, ¿no? Son carreras, o derecho, ¿no? Son carreras lucrativas, porque eso tiene beneficio en el sistema económico. En cambio, si tú estudias arte, literatura, historia, música, teatro, danza, no tienen ningún lucro, no son lucrativas. Tu papá en ese caso te botaría de la casa. Por eso, como les digo, la base económica siempre determina la manera de pensar de las personas. Y lo último que vamos a ver es la famosa idea de la alienación, ¿no? Del trabajo alienado o enajenado, ¿no? Alienación o enajenación es lo mismo, por si acaso, ¿no? ¿Qué dice Marx? En un sistema económico capitalista, el ser humano se enajena. Ya no es tratado como un individuo, como una persona, sino como una mera cosa. ¿Por qué? Porque cuando tú, imaginemos, tú como ingeniero industrial, pones tu fábrica y pones tu fábrica de crear carpetas, sillas para las universidades, necesitas manos de obra barata. Por eso agarras y contratas muchos profesores de la CEPRE, mano de obra barata. Entonces ahí van a producir mesas, sillas, carpetas para las universidades, pero van a construir una sola silla, una sola mesa, un solo mueble. No, van a crear cientos y miles y miles y miles de mesas, carpetas, sillas para las universidades. Y entonces ahí va a estar sometido, nosotros vamos a estar sometidos ahí a trabajar 15, 16, 18 horas diarias. Y si no voy a trabajar, me botan y me reemplazan por otro que trabaja más horas y cobra menos incluso. Por eso en ese momento, donde los seres humanos, en este caso los proletarios, los obreros, trabajan de manera deshumanizada, sin derechos laborales, es donde se produce la alienación, la enajenación del trabajo. ¿Por qué, profe? Porque en este caso, el ser humano, el trabajador, el obrero, ya no es considerado una persona, ya no es considerado un ser humano, se cosifica, es tratado simplemente como un objeto, como una cosa más, como una herramienta más. Es decir, te reemplazan como si fueras una pieza de la máquina o como una herramienta de la máquina. Por eso ahí es donde ocurre la famosa enajenación o, o alienación del trabajo. Es tratado como una mera herramienta, ¿no? Como un mero instrumento, ¿no? Si te enfermas o no vas a trabajar o llegas tarde, te reemplazan como si fuera pues una máquina, ¿no? Como si fueras una herramienta, un instrumento más material. Pero, profe, ¿y el sueldo que le van a pagar? Eso no lo humaniza, pero en este sistema capitalista lo que te pagan es una pequeña parte.
El resto, lo que Marx llama la plusvalía, se queda el capitalista. Y eso va acumulando riqueza, riqueza, riqueza el burgués. Y hay una gran diferencia social y económica entre el burgués y el proletario. Porque el proletario el obrero con su poco sueldo, no se puede comprar nada, casi nada. Solamente la alimentación, lo básico. En cambio, el burgués con la plusvalía, que es lo que le correspondría pagar al obrero, acumula riqueza. Y se compra, pues, más fábricas, más empresas, se compra más casas, más muebles, más carros, viaja más, se compra más libros, etcétera, etcétera. Por eso en ese momento de desigualdad es donde el obrero asume su conciencia de clase, se da cuenta de su clase social, se une con los demás obreros y busca derrocar al burgués. Y ese proceso de derrocamiento del burgués es lo que se llama como la revolución socialista, ¿no? Lo que quiere tu tío Peter y tu tío Serrón, ¿no? La famosa revolución socialista, para luego ya instaurar un modelo socialista y luego comunista, ¿no? Donde la economía sea planificada y no haya este tipo de enajenación o alienación de los trabajadores, es decir, que no sean tratados como meros objetos o cosas. Bueno, con las justas llegamos. Voy a dejar de compartir para darles las claves del libro. Uno enano, uno enano, uno enano, uno enano, dos casa, dos casa, dos casa, tres dedo, tres dedo, tres dedo, cuatro beso, cuatro beso, cuatro beso, cinco dedo, cinco dedo, cinco dedo, seis enano, seis enano, seis enano, siete dedo, siete dedo, ocho avión, nueve beso, y 10 dedo, y 10 dedo, y 10 dedo. Eso es todo, muchachos. Voy a tener la grabación.